Art's everything we hope life would be sometimes. En los últimos años, Frank Ocean ha sido de los artistas con más relevancia dentro de toda la industria musical. De no ser por él, artistas como Billie Eilish, Omar Apollo, Dijon, Steve Lacy e incluso Lorde no serían lo que son hoy en día. Y esto no es de a gratis, todo se debe a una de las mejores obras que han sido lanzadas en lo que va del siglo XXI. Blonde. En Blonde, Frank Ocean nos demuestra su profundidad emocional, su sonido único y sobre todo, una forma excepcional de hablar de emociones de las que no todos podemos hablar. Pero esto viene de muchos, muchos años atrás. My right hand to God, left hand holding the juice. En 2005, Frank Ocean decide mudarse a Los Ángeles, después de que su pequeño estudio en su ciudad natal fuera destruido por el huracán Katrina. Estaba decidido a quedarse durante solo 6 semanas, pero esto cambió cuando empezó a conectarse con distintas personas de la industria musical del estado. Consiguió grabar algunos demos en el estudio de un amigo suyo y gracias a esto distintos productores de la zona empezaron a notar su talento. Beyoncé, Justin Bieber, John Legend, todos los artistas querían trabajar con esta joven promesa. Pero Frank todavía no conseguía lo que quería, él quería hacer su propia música. Se unió al colectivo Odd Future en 2009, donde conoció a Tyler, the Creator, y pudo demostrar de lo que estaba hecho. Y fue así como consiguió un contrato en Def Jam Recordings. Frank ya le escribe a los más grandes, tiene un colectivo donde hace música y ahora tiene un contrato discográfico para sacar su propia música. Todo está perfecto, ¿no? Pues no es así. Just excited to be here, thanks to GQ Magazine and stuff. Durante varios años, Frank estuvo rogándole a su discográfica por presupuesto y comodidades para poder lanzar su primer álbum, pero Def Jam nunca lo escuchó. Por esto mismo, el 18 de febrero de 2011, Frank Ocean decidió lanzar Nostalgia Ultra completamente solo, sin ayuda de la discográfica, y aún así, se volvió un éxito inmediato. So far, yeah. Whip Appeal. Whip Appeal is crazy. Este mixtape lo hizo mundialmente famoso, llamando la atención de artistas como Kanye West y Jay-Z que lo invitaron a su álbum. Pero por otro lado, en las oficinas de Def Jam pasó algo así. Pásale. ¿Ocupa algo? Ocupo que me consigas este cabrón, güey, es nato. Te lo juro que su estilo musical Frank. siento que puede impulsar a la empresa lo que somos. Y Pero aquí es está el que sí, mercado, pero ¿sabes? Es Frank Ocean. ¿Y qué tiene? Yo solo ocupo que me lo consigas Oye, ahorita. pero ya lo tiene. Pues tráemelo. A partir de esto, Frank Ocean fue apoyado por la discográfica y de hecho intentaron lucrar con Nostalgia Ultra, pero nunca pudieron por la excesiva cantidad de samples que tenía el proyecto. Pero gracias a esto, Frank pudo desarrollar su primer álbum de estudio, Channel Orange. Pero verán, Channel Orange le trajo a Frank Ocean 6 nominaciones a los Grammy, un disco de oro y reconocimiento mundial. Pero él tenía otra idea. Durante casi 2 años, Frank dio señales indecisas de que su álbum estaba a punto de salir. Participó en proyectos de otros artistas como The Life of Pablo de Kanye West y en realidad se le veía activo. Pero nada de esto indicaba que su segundo álbum saldría. Hasta junio de 2016, cuando publicó esta foto. La foto mostraba una etiqueta de biblioteca con un montón de fechas tachadas y el nombre Boys Don't Cry. Y el 1 de agosto la página boysdon'tcry.co empezó un live. En este live se veía a Frank Ocean haciendo nada, solo a Frank haciendo cosas de carpintería con algunos loops instrumentales de fondo. Pero no fue hasta 17 días dentro del live que empezó a sonar Endless. Cuando terminó el live, este te redirigía a una página de Apple Music donde podías encontrar Endless, el que marcaría oficialmente el segundo álbum de Frank Ocean. Este álbum fue cuestionado por su concepto extraño, pero en realidad a todo el mundo le gustó y pues tenemos un segundo álbum de Frank Ocean, todos felices, ¿no? Bueno. Pero él tenía otra idea. A Frank nunca se le olvidó que su discográfica literalmente se olvidó que lo tenían firmado.
Cómo les tuvo que rogar por reconocimiento y hasta que no lanzó algo por sí solo lo pelaron. Entonces, él tenía un plan. A Frank por contrato solo le faltaba entregarle un álbum a Def Jam, por lo que les pidió $2 millones y estos se los dieron porque Channel Orange generó bastante dinero. Entonces durante 2 años Frank Ocean estuvo trabajando y en 2016 les entregó Endless. Irina, Sí, ¿qué papá? Isabel, qué pedo, no mames. ¿Cuánto de presupuesto se fue en el disco? Esto sobró. ¿Hizo 2 discos o qué chingados? No, pero el disco fue muy bien recibido y además, acuérdese de los números, un 50% de las... Sí, del presupuesto se fue a lo de Apple Music y pues también el 13... Y así, literalmente un día después de lanzar Endless, Frank Ocean lanzó un video musical que nadie reconocía porque era una canción que no estaba en Endless. Frank Ocean acababa de lanzar el video musical de Nikes. Este lanzamiento agarró al mundo por sorpresa porque un día antes había salido Endless y porque la canción sonaba increíble. Sin embargo, esto solo era el inicio del verdadero proyecto de Frank Ocean. Aquel proyecto al que realmente le estuvo metiendo estos 2 años de tiempo y en el que se gastó todo el dinero de Def Jam, Blonde. Frank Ocean lanzó la revista Boys Don't Cry, una revista que adentro contenía un álbum completamente diferente a Endless. Al mismo tiempo, este salió en Apple Music para que un día después saliera en todas las plataformas digitales. El álbum se empezó a popularizar, siendo aclamado por los medios y todos los artistas, todos mencionando que este era un proyecto como ningún otro, y efectivamente lo era. Estas eran algunas cosas de las que decían del álbum a tan solo días de salida. Convirtió a Frank Ocean en uno de los referentes más grandes de la historia del R&B, pero ¿por qué? El álbum inicia con la voz de Frank Ocean, pero pitcheada un poco más hacia arriba, como si buscara representar algo que no es él. Algo que nos da una pista de lo que va a ser el álbum completo. La canción cuenta la historia de una relación en donde las energías no son equitativas. La mujer daría todo por el narrador, representándola como alguien que incluso vela por el beneficio y el bienestar del narrador, mientras que el narrador se nos presenta como un dealer que en realidad no se preocupa en nada por el bienestar de la otra persona y que solo está en esa relación por el bien propio, hablándonos sobre cómo las diferencias de esta pareja se ven reflejadas en distintas de sus acciones, al mismo tiempo que declara un aprecio por la mujer de la historia, incluso señalando que está siendo menospreciada, tal vez reflejando algo de sí mismo en esta perspectiva hipotética. I thought that I was dreaming when you said you love me, que se traduce como pensé que estaba soñando cuando dijiste que me amabas. Con esta frase arranca Ivy, algo que nos señala que Frank acaba de terminar una relación. Cita distintas cosas que extraña de esta relación, pero desde una perspectiva bastante inmadura. Frases como "We're not kids anymore" nos describen esto, pero al mismo tiempo otras como "We both know that deep down it's good" nos hablan de cómo Frank sabe que es lo mejor para ambos. Frank se va repitiendo estas frases y conforme avanza la canción esto se dice con mucha más intensidad, llevándonos a un cierre donde Frank, aunque intente ver la situación con madurez, no puede, llenándose de emociones que en realidad no puede controlar y demostrando esto de forma bastante transparente en el clímax de la canción. En Pink Plus White vemos a un Frank más relajado, uno que valora todos los eventos que ha vivido, incluso los desafortunados, valorando que el cielo hoy se ve rosa y se ve bastante lindo, pero al mismo tiempo aceptando que otros días no se va a ver tan bien, mostrándonos un pequeño vistazo de la madurez que Frank va a estar sufriendo durante todo el álbum. Al mismo tiempo que nos demuestra que le está hablando a algo así como una deidad o un subconsciente en distintas frases de la canción, presumiéndole o demostrándole algunos avances que él ha hecho dentro de esta madurez, aceptando que no todo el mundo va a pensar igual que él, abrazando las emociones que no son tan negativas y sobre todo admitiendo que él no puede controlar todas sus emociones. Todo esto para concluir con una perspectiva mucho más esperanzadora de la vida de Frank y su futuro. This is Mom. Call me. Bye. Be Yourself es un interludio en el que Rosie Watson, la mamá de uno de sus amigos cercanos, le da consejos a Frank mediante una nota de voz, simbolizando el cobijo de una madre a su hijo.
mencionándole que no se drogue, que no se suba a autos de gente alcoholizada y sobre todo que crean sus propias creencias sin su instinto, mostrándonos tal vez uno de los pocos elementos fijos que tenía Frank Ocean, el cobijo de su madre, remarcándonos desde la cuarta canción los elementos principales de este álbum: el amor, el desarrollo y la individualidad. Siento que desde que empieza el track es como muy irónico, ¿no? Muy contrastante, o sea, empieza con estos acordes gospel hermosos y literalmente lo primero que te dice Frank es... Y creo que durante todo el track pues sigue como la misma línea, ¿no? Como estas actividades, ya sea arriesgadas, ilícitas, lo que quieras decir, pero Frank las dice sin mucha pena, sabiendo que son actividades comunes y corrientes y que nosotros le ponemos el peso a cada actividad y que en realidad el peso de estas actividades ya sea como que el peso de estas actividades no viene de la actividad en sí, sino con quién las haces o dónde estás, en qué momento de tu vida estás mientras las haces, ¿sabes? Entonces creo que eso resuena mucho conmigo porque muchas veces no es acerca de lo que estés haciendo, sino de dónde o con quién lo estás haciendo. Y eso influye mucho en tu comportamiento y cómo vas a recordar a esas personas y si en realidad quieres estar con esas personas. Con esto pasamos a una de las canciones más conflictivas del álbum, Solo. Una en donde digiere el consejo de su madre, pero aún así defrauda todo lo que acababa de aprender. En la canción se nos plantea una situación en la que Frank le confiesa su amor a una persona saliendo de una fiesta. A partir de esto inicia una relación que termina sin ser fructífera gracias al uso de drogas de Frank. Él ignora el hecho y empieza a autoconvencerse de que él está mejor solo y de que en realidad no había pasado nada y que ni siquiera embonaban. Pero esto suena mucho más a una negación de acciones negativas, autoconvenciéndose de que lo que está haciendo no está mal. En el coro vemos cómo él regresa a refugiarse en su consumo de drogas, pero al mismo tiempo reflexionando un poco sobre todo lo que está ocurriendo. There's a bull in a matador dwelling in the sky es una de las frases que nos señala que hay dos perspectivas peleándose en la cabeza de Frank. Estas probablemente siendo por un lado la del aprendizaje y la madurez, mientras que en el otro lado podemos ver la necedad de su perspectiva. Solo para que en el segundo verso veamos la realidad. Frank en un estado de deterioro mental en donde no se baña y en realidad no se limpia porque no tiene a nadie a quien impresionar. Sin embargo, la perspectiva de aprendizaje de Frank actúa de forma fugaz en su cabeza, motivándolo a agarrar el teléfono y escribirle un mensaje a su expareja, pero lamentablemente nunca lo envía. Por lo que lamentablemente terminamos en la posición inicial, Solo o Solo. En esta nos explica cómo siente que los días e incluso los años cada vez pasan más rápido, mencionando que las vacaciones ya no se sienten tanto como antes e incluso que el tiempo cada vez se difumina más, anhelando un poco cómo vivía cuando era un niño, pero al mismo tiempo sirviéndole como recordatorio de que viva cada día al máximo. Self-Control es una de las canciones más icónicas del álbum y con justa razón. En esta, Frank nos habla de una amistad que lo desgasta poco a poco. Esto porque Frank no quiere que solo sean una amistad. Quiere que esta amistad no solo sea algo superficial, sino que evolucione a algo romántico. Pero al mismo tiempo él sabe que esto es imposible. Por algunas frases del inicio podemos inferir que esta persona de la que Frank está hablando es alguien que solo viene durante el verano. Pero aún así Frank se encuentra envuelto de una forma bastante profunda con esta persona. Y aún con estas adversidades, Frank se encuentra en un estado de madurez que puede permitirse llegar a algo romántico con esta persona. Algo que contrasta con la madurez de la otra persona que aún sabiendo que esto es imposible, juega con las emociones de Frank, llevándolo poco a poco a un estado de desesperación tóxico que aún él sabiendo que esta persona le hace daño, la quiere seguir viendo, hablándonos de los momentos lindos que tuvo con esta persona y no solo extrañándolos, sino añorándolos, llevando a Frank a perder el control y ceder ante la tentación, demostrándonos esto con varias frases dentro del álbum y con el outro más icónico de todo el álbum. Uno en donde vemos a Frank pidiéndole al universo desesperadamente que esta persona se quede una noche más con él, pero que termina en fade out, simbolizando una vez más el cierre y la aceptación. En Good Guy escuchamos las vocales de Frank sobre un Wurlitzer
contándonos sobre un encuentro casual en donde las emociones no existían y en realidad todo era superficial. Pero aquí vemos un Frank mucho más emocional, pero con otra perspectiva, incluso burlándose de las conversaciones que tenía con esta persona y tachándolas de vacías, convenciéndose a él mismo de que estas acciones no lo definen y de que él es un buen tipo. En Nights vemos uno de los temas centrales del álbum, uno que se lleva cocinando desde el inicio de la dualidad. En la primera mitad de la canción escuchamos un beat mucho más sólido que representa el día, uno en donde nos habla sobre situaciones de la vida real, mientras que en la segunda parte de la canción, que empieza exactamente al minuto 30 del álbum, vemos una perspectiva muchísimo más nocturna de lo que quiere hacer Frank Ocean. Una vida de deseo y escapismo que lo despega totalmente de las emociones que lo definen, y finalmente despegándolo de lo que realmente está ocurriendo en su vida. Y es que este concepto de la dualidad está desbalagado durante todo el álbum. Lo vemos en los distintos conflictos mentales y las perspectivas que los presentan. Lo vemos en cómo la portada dice Blondie en las plataformas digitales se escribe con E. Y sobre todo, lo vemos en el beat switch de Nights. Solo Reprise es una canción donde el legendario Andre 3000 nos habla de las situaciones que lo mantienen solo o solo. Habla de cómo el género sucumbió ante la persecución de tendencias, las letras banales y en general la mala música. Todo esto al mismo tiempo que se cuestiona si su carrera, creada a base de honestidad y emociones, realmente valió la pena. Pretty Sweet es una obra de arte increíblemente caótica. Vemos uno de los momentos clímax del álbum con uno de los beats más experimentales de todo subiéndonos a una montaña de sintetizadores y baterías altamente saturadas. Todas estas representando a un Frank Ocean cansado y harto de vivir en una duda que no le permite realmente ser quien es, terminando por cuestionar su autonomía y todos los teoremas que terminan por enterrar las emociones reales de la sociedad, permitiendo que al mismo tiempo Frank Ocean se sienta agradecido de sentir todo esto que está sintiendo y de realmente empezar a ser él mismo. No, it's just telling that I got this girl before. Facebook Story es un interludio que reafirma este concepto de la falta de humanidad en la sociedad actual. Uno en el que un hombre es acusado por su pareja de serle infiel solo por no aceptarle la solicitud de amistad en Facebook. Algo que terminó por arruinar totalmente su relación. Sebastian, productor y amigo íntimo de Frank Ocean, habla de esta situación como algo que realmente no nos conecta, sino que las redes sociales y todos estos comportamientos, en vez de acercarnos, nos alejan de nuestra humanidad. Y en vez de esto, formando vínculos falsos y que carecen totalmente de humanidad y realidad. Me obsesioné con Blonde justo cuando salió, pero siempre había visto en Twitter y en Reddit que el álbum pegaba un poquito más fuerte estando en un mal momento o pasando por un breakup. Me tocó hasta el 2019 pasar por un breakup y refugiarme en ese disco y nunca había comprendido toda la profundidad, nunca me había clavado tanto con las letras. Y hay una canción que para mí siempre ha sobresalido, se llama Close to You. Es una canción de 1 minuto con 25, está compuesta por una interpolación de The Carpenters y samples de una presentación en vivo de Stevie Wonder. Y en la letra Frank siento que describe perfectamente y de una manera muy única cómo se siente el haber perdido a alguien, cómo navegas después de una ruptura, ese momento donde solo tienes fotos, a lo mejor ropa o accesorios de otra persona que ya no está en tu vida y los tienes todos en tu casa y como que es lo único que te queda para recordar la relación. Siento que es una manera muy muy bonita de describir ese sentimiento y en su momento cuando la escuché me acababa de pasar algo similar y esa canción sí me rompió, pero de una manera muy linda. Es una canción muy importante para mí. Close to You de Frank Ocean para siempre. En White Ferrari vemos una etapa más de este nado mental que Frank Ocean ha estado sufriendo durante todo el álbum.
Nos introduce a otra relación efímera, pero que a diferencia de todas las demás, esta es altamente emocional e íntima, comparándola con el White Ferrari no por los lujos o por lo raro, sino por la pureza de este. Seguimos y Frank Ocean reflexiona cómo a los 16 años él no tenía una buena comunicación ni era lo suficientemente maduro y aún así tuvo una relación, reflexionando este punto de su vida como si él estuviera abierto a todas las emociones, ya sean positivas y negativas, porque a final de cuentas eso es lo que lo hace humano. Y no lo dice de forma negativa, sino que habla de la búsqueda de esta pureza y esta inocencia que tal vez él encontró a los 16 años en diferentes cosas, porque uno va madurando, uno va creciendo y las va buscando en donde se va moviendo. Siegfried es una figura mitológica conocida porque en sus relatos se cuenta que le quitó la vida a un dragón y se bañó en su sangre para volverse inmortal. Este siempre fue un símbolo de hombría y siempre se ha utilizado como un ejemplo de valentía durante toda la historia. Frank utiliza esta figura para contrastarse a sí mismo, una persona que siente que no tiene nada de hombría y que en general no se siente valiente, una persona que se condena por llorar, una persona que se condena por no ser un hombre, una persona que se condena por su sexualidad. Godspeed nos representa la faceta conclusiva de Frank, una en la que está decidida a dejar a una persona pero con una paz interior bastante inusual. Nos representa esta faceta como si fuera una especie de salvación después de todo el caos que vivió al autodescubrirse, utilizando tonos religiosos en forma de versículos como Mountains You Won't Move, un texto de Mateo 17:20 que habla sobre cómo la fe puede mover montañas, haciendo referencia a los cambios, las personas y los pensamientos que ha vivido durante toda su vida, no solo los que nos ha estado hablando durante el álbum. Porque Godspeed es esa fe que representa tu mamá cuando ora por ti. Porque Godspeed es esa esperanza que tienes cuando quieres que una relación salga bien. Porque Godspeed es lo que te hace continuar después de que todo salga mal. En Futura Free, Frank nos habla de religión, de espiritualidad, de fama, de sexualidad, nos habla de todo lo que forma su individualidad. Todo esto para contrastarlo con el verdadero descubrimiento, el que lo hizo descubrir al verdadero Frank. Esto conectándose con una segunda sección de la canción llamada Interviews, donde le pregunta a gente cercana a él sobre su futuro y sobre todo sus sueños. Algo que termina siendo el motivo de Frank cuando termina el álbum, sus sueños, sus aspiraciones y sobre todo su futuro. Blonde es un álbum que yo escuché en 2021 por primera vez. La verdad es que llegué bastante tarde al álbum, pero desde la primera vez sentí que era un álbum que tenía algo que decir más de lo que pude percibir en la primera escucha. A partir de eso yo he crecido con el álbum y Blonde se volvió, por ejemplo, el primer álbum con el que inauguré un evento del que yo estoy muy orgulloso, que son mis listening parties. Fue uno de los primeros álbumes completos que escuché con mi novia. Y como estaba en algunos de estos momentos felices, también estaba en algunos momentos tristes. Estuvo en distintos episodios en los que me arropó. Y eso es lo bello de este álbum. Blonde es un álbum que te da a entender que no necesitas que te pase algo específico para poder sentir algo, para poder sanar, para poder llorar y para poder sentirte bien. Porque al final de cuentas, muchas de las cosas del álbum son casos hipotéticos. Casos hipotéticos que Frank contó para poder sanar distintos espacios de él. Y eso es justo lo que te está invitando a hacer el álbum. No es que te tengas que relacionar con alguna de las canciones, no es que te tengas que relacionar con lo que está diciendo él, y no es que te tengas que relacionar con ningún álbum. Frank lo que está haciendo es ponerte un white canvas que te invita a buscar esas situaciones que pueden darte una diferente perspectiva de lo que está ocurriendo. Ayudarte a sanar, ayudarte a llorar y sobre todo, encontrarte a ti mismo en el proceso. Y por eso es que Blonde importa.